tal? Muy buenas noches, tengan todos y todas. Estamos en esta segunda sesión, en este 9 de noviembre del 2025, y en esta ocasión vamos a explicar un poco, pues lo que ya es un tema importante, que sería ya el comienzo de lo que es nuestro apartado de investigación documental. Si lo queremos ver ya es como la apertura a un segundo capítulo que nos puede ayudar mucho a profundizar desde las fuentes de información que nosotros, bueno, pues ya estuvimos buscando, pues ya comenzar ya a trabajar nuestra propia percepción, nuestro propio análisis documental. Entonces, vamos a comenzar en esta segunda sesión con este tema en específico, ¿sale? Aquí lo vamos a proyectar, que ya va a ir más hacia lo que es la construcción de un marco histórico como un elemento inicial para poder darle apertura a la investigación documental que necesitamos. Voy a hacer, digamos, a manera de introducción, un recuento de lo que vimos la semana pasada. Ustedes recordarán, vimos lo que ya es un marco de referencia, que no es otra cosa que la división estructurada y organizada de lo que puede ser ya un trabajo de investigación documental a través de fuentes de información. En este caso, la semana pasada explicamos así de manera muy breve y muy general cuáles son los elementos principales en un marco de referencia. En este caso, pues primero que nada está la parte histórica, que es en la que nos vamos a centrar el día de hoy. También está la parte conceptual, la parte teórica, la parte contextual y la parte jurídica, que son elementos que ya veremos en las siguientes semanas. Entonces nos vamos a centrar en este primero, que es el marco histórico. Eh, Vamos a explicar cuál es su función, cuál es, digamos, su origen, y de ahí, bueno, pues ya vamos a ver el tema de la actividad, ¿sale? Entonces, un marco histórico, ¿cuál es, digamos, una definición más oportuna en este primer elemento? Bueno, en toda investigación necesitamos, además de conocer los orígenes de un tema, necesitamos también, pues, ir recuperando, digamos, la parte histórica en el sentido de evolución. Es decir, un evento o un fenómeno como tal se origina en cierto momento, el cual hay que mencionar y hay que describir. Pero también no basta digamos, mencionar este origen, este surgimiento del fenómeno, sino también necesitamos ver cómo va evolucionando con el paso del tiempo. Y es ahí donde, bueno, pues van a entrar las diferentes etapas que también, bueno, van a ser importantes en esa evolución. Entonces, los antecedentes, además de los orígenes, ya los antecedentes nos van a ir también describiendo poco a poco y de manera más profunda, pues cómo se da esa evolución incluso antes de llegar al tiempo presente. O a lo mejor si estamos aterrizados en un periodo de tiempo muy, muy definido y muy determinado, bueno, tenemos que abordar con profundidad cuál es el contexto o cuál fue el contexto de ese evento o de esa época histórica, ¿no? El contexto histórico es muy importante también tomarlo en cuenta desde sus diferentes elementos, ¿no? Puede ser la parte, en efecto, ¿no? Histórica, ¿no? De origen, digamos, temático, de antecedentes, pero también es importante definir toda la cuestión contextual que haya podido existir en el pasado. Cuando hablamos de marco histórico, solamente nos estamos enfocando en tiempo pasado a la época bueno, pues nos rodea y en la que estamos inmersos, ¿sale? Entonces, como les menciono, ¿no? Aquí lo expresamos de manera un poquito, pues más de sintetizada, pero pues obviamente el marco histórico debe describir, ¿no? Ese momento histórico desde el origen hasta la evolución en la que está nuestro objeto de estudio. El objeto de estudio, acuérdense, no es otra cosa que nuestro tema de investigación. Obviamente, pues necesitamos profundizar, necesitamos generar ahí una mayor profundidad. Ustedes recordarán que ya en el curso anterior, que fue el de introducción al proyecto, cuando construimos el protocolo de investigación, ustedes recordarán, hicieron un breve, digamos, una breve introducción, donde a lo mejor en algún momento mencionaron, ¿no? De manera inicial, como introducción, mencionaron
el origen o los antecedentes, pero de una manera muy abreviada. El marco histórico ya va a ser algo más profundo, ¿no? Como si fuera la construcción de un ensayo, de un primer ensayo. Nosotros vamos a generar ahí este ensayo con base en las fuentes de información que pudimos haber encontrado en la primera actividad, solamente con las fuentes de información que nos sirvan para construir esta primera parte o apartado histórico, ¿sale? ¿Qué momentos históricos fueron los más importantes durante la etapa que me interesa, ¿no? Abordar la etapa histórica o bien desde el tema que me está, digamos, interesando investigar, ¿sale? Entonces, de eso trata el marco histórico, únicamente centrarnos en esa parte, ¿sale? Obviamente, pues como la mayoría de los proyectos tiene pues un diseño histórico, me imagino que este apartado, que es el primero, tiene que ser muy, muy bien abordado y tiene que ser bastante profundo, ¿no? En la explicación histórica que se le pretende dar, ¿sale? Entonces, de aquí vamos a ir a nuestra segunda actividad. Nuestra segunda actividad está, digamos, encauzada a que nosotros realicemos el marco histórico, nuestro propio marco histórico, como un primer elemento de nuestra investigación documental, ¿no? De este segundo capítulo al que ya le damos apertura y con el que vamos a comenzar. Este es el primer apartado o el primer elemento de este segundo capítulo que va a ser pura investigación documental, ¿sale? Entonces, vamos a construir este marco histórico como segunda actividad. Aquí pongo una nota muy breve, ¿no? La cual nos menciona, pues recordar, más que nada, utilizar mayoritariamente la paráfrasis en la redacción. Se valen que existan algunas citas, digamos, tal cual, pero lo que se pretende, por ejemplo, en un ensayo, es que el autor que está redactando ese ensayo, pues hable o exprese con sus propias palabras las ideas que se pudieran extraer de la fuente de información, ¿no? Que nos interesa, ¿no? O de las fuentes de información que nos interesan en la parte histórica. Ustedes recordarán que pues tuvimos este primer ejercicio donde ustedes pues ya construyeron su tabla con 30 fuentes, pero que pues de esas 30 fuentes, pues algunas van a ir dirigidas hacia la parte histórica, otras hacia la parte conceptual, ¿no? Algunas otras hacia lo teórico, ¿no? Lo contextual, lo jurídico. En este caso, solamente tomar en cuenta las fuentes que puedan, digamos, servirnos para poder desarrollar la parte histórica, ¿sale? Por eso hablamos de un marco histórico. En este caso, voy a anexar un ejemplo redactado, ¿sale? Dentro de la plataforma para que con base en ese ejemplo ustedes realicen el propio. En ese sentido, vamos a ver rápidamente cómo viene este ejemplo redactado. Bueno, ejemplo guía. Así es como va a venir el archivo dentro de la plataforma. Es un archivo de Word, ¿sale? Y en este caso, aquí lo vamos a visualizar. Eh, ay, canijo. Ahí está. Ah, no es cierto, este es el de las actividades que ahorita, bueno, estamos mencionando. Bueno, que va a venir ya en la plataforma. Déjenme ver, creo que se cerró. Lo voy a abrir otra vez. Es que a veces tenemos aquí algunos problemillas. Quién sabe por qué, pero bueno, viene como ejemplo guía del marco histórico. ¿Sale? Es un archivo en Word que es como si fuera una plantilla. Pueden ocupar esta misma plantilla para realizar el propio. Incluso, pues traten de hacerlo ya con el mismo formato. El ejemplo ya trae el formato que pues estaríamos pidiendo, ¿no? Para lo que sería después la integración final. Entonces ya vayanlo haciendo con el formato dentro de estos ejemplos guías. O sea, ustedes pueden ir sustituyendo lo que viene redactado en el ejemplo por lo que ustedes van a desarrollar, ¿no? Ya dentro de sus propios proyectos. ¿Sale? Aquí, miren, les pusimos un pequeño título que sería como darle apertura al capítulo. Lo ponemos como un título de capítulo. Cuando hablamos de título de capítulo, estamos hablando de todos los marcos que vamos a desarrollar, ¿no? A lo largo de estas semanas. Entonces piensen en un título, pero digamos ya de todo lo que va a ser el capítulo documental, ¿sale? Y aquí vamos a comenzar con un primer subtítulo, que este subtítulo ya es, digamos, lo que ustedes, digamos que es el nombre que le darían al marco histórico, ¿sale? Digamos ya propio. Entonces, tanto el título de capítulo como el
subtítulo del marco teórico, pues ustedes lo van a bautizar de acuerdo a la información que ustedes vayan desarrollando, ¿no? Ustedes van a bautizar sus propios títulos, subtítulos dentro de lo que es su proyecto de investigación. Aquí nada más, digamos, en el ejemplo, pues ya es solamente una guía, ¿sale? Entonces, miren, vamos a bajar aquí en este documento, en este ejemplo guía. Si ustedes se dan cuenta, lo que buscamos es como una redacción muy fluida, ¿sale? Como a manera de ensayo. Obviamente, pues procurar que venga una paráfrasis, ¿no? Es decir, expresar las ideas con sus propias palabras, pero tomando en cuenta, miren, aquí hay una regla dentro de la parte documental que es muy importante no olvidar. Aunque yo redacte con mis propias palabras, si la idea o la fuente no es mía, digamos, de autoría propia, aunque haya paráfrasis, hay que citar al autor o a los autores o a la fuente de donde se haya extraído esta información. Eso es muy importante, ¿sale? Que aunque haya paráfrasis, hay que respetar, pues, el origen, darle crédito, ¿no? A la fuente de la que yo estoy no solamente consultando, sino estoy extrayendo la idea, aunque la esté expresando con mis propias palabras, ¿sale? Ahí sí es importante tomar en consideración eso. Solamente que haya una información que realmente es muy necesario poner la cita tal cual. A lo mejor, bueno, pueden a lo mejor separar un párrafo, entrecomillarlo y aún así citarlo, obviamente, y ponerlo tal cual, ¿no? Tal cual viene en la fuente de información, pero yo sí considero que como en los ensayos, nosotros expresemos tanto ideas externas como ideas propias, ¿no? Donde también nosotros tenemos que estar hablando entre líneas, pues expresarlo con nuestras propias palabras creo que es lo que mayoritariamente debe preponderar en la redacción de un texto académico, ¿sale? Entonces, ahí sí les doy ese consejo. En el ejemplo guía, pues trata de venir una redacción fluida. Ustedes, bueno, pues van generando esa fluidez. Eh, Obviamente, mucho cuidado con la cita, la parte de las citas en el estilo APA. Toda fuente se tiene que citar, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, pues aquí en este ejemplo guía pues viene todo, ¿no? Viene, por ejemplo, puede venir, bueno, pueden venir formas de citado, ¿no? Al principio del párrafo, al final, ¿sale? Y en este caso, pues tratan de expresar en este primer ensayo, en este primer marco, que es la parte histórica, lo que les había mencionado ya anteriormente. Eh, los orígenes, las evoluciones, las épocas importantes dentro de esas evoluciones y todo lo que tenga que ver con el tiempo pasado, ¿sale? Esto ya depende, bueno, de las fuentes de información que ustedes vayan consultando, obviamente de los temas que son diferentes entre sí, pero bueno, este ejemplo redactado lo dejamos para que ustedes puedan utilizarlo, incluso puedan redactar sobre él, ya con este formato. Y bueno, pues así es como estaríamos construyendo esta segunda actividad en esta segunda semana de nuestro seminario o dentro de nuestra materia, desarrollo al proyecto de titulación. ¿Sale? Así es como vamos a ir trabajando. Y en este caso, bueno, pues pendientes tanto de pues, la actividad como del foro. El foro, acuérdense, lo más recomendable es que después de hacer la actividad, ustedes ya respondan a las preguntas del foro, ¿sale? Ya después de haber tenido la experiencia de haber realizado su marco histórico, ¿sale, chicos? Entonces, bueno, pues por mi parte, bueno, pues esto sería todo. Obviamente, pues deseándoles todo el mayor de los éxitos. Y bueno, pues ya iremos revisando poco a poco los avances que vayan ya depositando en la plataforma con sus respectivas observaciones. ¿Sale? Ahí nada más estar pendientes de lo que, bueno, pues estamos nosotros aquí mencionando. ¿Sale? Entonces, cualquier duda que tengan, bueno, pues me escriben ahí en nuestro espacio de WhatsApp, ¿sale? Que ya tenemos ahí del grupo. Y bueno, por mi parte eso es todo. Nos vemos y hasta la próxima semana.